Hoy ha sido un día desgastante en la oficina. Sentada en mi escritorio, siento asfixiante la presión del mundo que me rodea. Cada palabra de crítica de mi jefe estremece algo profundo dentro de mí, despertando ecos de una voz familiar que durante años me ha dicho que no soy suficiente. La reunión comenzó con un entusiasmo tímido de mi parte. Había puesto mi corazón y alma en ese proyecto. Sin embargo, no tardaron en desvanecerse mis esperanzas. Su olor austero, como si desnudara cada falla, me arrancó el aliento. ¿Qué es esto, Valentina? ¿Esto es lo mejor que puedes hacer? Las palabras se repiten en mi cabeza, como un mantra de mi infancia, cada intento de brillar ahogado por comparaciones y exigencias inalcanzables. De repente, estou de regresso à escada da minha infância, sentada ali, com a cabeça entre os joelhos. Recuerdo vividamente aqueles momentos. A casa se enredava em gritos e tensão, enquanto minha mãe, la perfeccionista, exigia resultados impecáveis. Tu hermano sí sabe, murmuraba, como un eco distante que solo yo podía escuchar. En esos instantes, todo lo que anhelaba era ser vista, ser valorada. Pero estabas ocupada buscando evidencias de éxito en lugar de amor. El sufrimiento se alzaba como un manto, ahogando mi autoconfianza, convirtiéndome en un fantasma que vagaba por la vida. Mi mirada se encuentra con mis propias manos, temblorosas sobre el teclado. ¿Acaso el vacío que siento ahora es eco de mi niña interior? En el rincón oscuro de mi ser encontré la chispa de mi verdad. Susurro para mí misma, como si esas palabras pudieran iluminar la penumbra que me rodea. Mi mente giró en espirales de inseguridad, preguntándome si en verdad hay una luz que pueda romper esta oscuridad. Sin embargo, hay un destello de esperanza escondido en esa afirmación, una pequeña chispa que empieza a tomar forma. Mientras la crítica sigue resonando, cierro los ojos por un breve momento y respiro hondo. Esta es la parte de mí que he aprendido a ignorar, la parte que ha sido aplastada bajo el peso de las expectativas. ¿Hasta cuándo tendré que permitir que la visión de los demás decida mi valor? ¿No soy más que una proyección de sus ansias de perfección? A medida que reflexiono, una idea comienza a germinar. Tengo el poder de redescubrirme. Abro los ojos y miro las paredes de mi oficina, llenas de diplomas y reconocimientos. Berlín, Milán, Nueva York. Pero todos esos logros parecen desvanecerse ante la mirada crítica de mi jefe. La angustia vuelve a apoderarse de mí. Pero en medio de esa tormenta emocional, un sentido de determinación empieza a florecer. Así que me senté en mi silla, erguida, y decidí por un instante que mi voz contaría mi verdad, en vez de callar bajo el peso de la desaprobación. Este camino no es fácil. Mis heridas son profundas. La búsqueda de validación ha sido el hilo conductor de mi vida. Sin embargo, a pesar del eco familiar de esas críticas, en mi interior hay un llamado, un suave susurro que me invita a confrontar mis sombras. Esta lucha es íntima, y aunque aún me siento como la niña que anhela ser vista, hoy, en un rincón oscuro de mi ser, sé que hay una chispa de verdad a la que quiero aferrarme. Así comienza mi viaje, donde enfrentaré las profundas raíces de mi herida y empezaré a buscar la luz detrás de mi sombra. Los días transcurren, y me encuentro en una espiral de nostalgia y tristeza, reviviendo momentos que creía enterrados. Delante de mi teclado, cada letra escrita en el informe se siente pesada, como si cargara con el peso de mi historia. Mis recuerdos de infancia emergen como fantasmas, sombras que se ciernen sobre mi presente y me llevan a revivir mis luchas más profundas. Recuerdo aquel día en que tenía 6 años, reunida con mi familia en la mesa. El olor a comida casera llenaba el aire, pero no era suficiente para calmar la tensión que reinaba entre nosotros. Valentina, ¿no entiendes que no puedes siempre hacer lo que te plazca? Mi madre lanzó esas palabras como un dardo afilado. Recuerdo cómo su desprecio por mis pequeñas travesuras resonaba más en mí que cualquier elogio. A su lado, mi hermano brillaba con sus altas calificaciones y deportes, un perfecto reflejo de lo que una buena hija debería ser. Me sentía como un eco distante, siempre a un paso detrás de su luz. En esos momentos, cada frase fue un ladrillo que construyó la muralla de mis creencias, limitantes. La voz de mi madre se convirtió en mi crítico interno. Debes ser perfecta para ser amada.
resonaba en mi mente, acompañándome hasta en mis sueños. Aquellos días en la escuela se volvían un campo de batalla. La competencia entre compañeros y la constante comparación eran un eco directo de mi hogar. Recuerdo las miradas inquisitivas de mis maestras, los murmullos de mis amigas, y siempre en el fondo de mi corazón, la pregunta: ¿qué pasaría si no cumplo con esas expectativas? Un día, al regresar de la escuela, encontré una carta en mi habitación. Era un cuaderno en blanco, un regalo de mi padre. Escribe tus pensamientos, Valentina, decía, con la única validación que podía ofrecer. Me senté en la cama, mi corazón latiendo con fuerza mientras las lágrimas caían sobre las páginas vacías. No sabía qué escribir. ¿Cómo expresar un dolor tan profundo e incierto? Las palabras nunca parecieron suficientes. A medida que pasaban los días, el cuaderno se llenaba de quejas silenciosas y anhelos de ser vista. En cada renglón, mi niña interior pedía a gritos reconocimiento, amor y, sobre todo, aceptación. Durante mis años escolares, la angustia aumentó. Las competiciones de matemáticas y las exposiciones de ciencias eran mis pesadillas. La crítica de mi madre siempre retumbaba en mis oídos, y mi lucha por destacar se convertía en una batalla contra mí misma. No podía soportar la idea de ser vista como un fracaso. Así, tejí una coraza, una Valentina fuerte y perfecta que ocultaba la inseguridad que la perseguía. Desarrollé un diálogo interno extremadamente crítico, donde los halagos se desvanecían y las críticas se multiplicaban. Adolescente, encontré un refugio temporal en las clases de arte. Allí, entre pinceles y colores, sentí por primera vez la libertad de ser, aunque a menudo la presión de ser la mejor aún me seguía. Las risas de mis amigos resonaban, pero mi sombra batía rápida a mi lado. Cada elogio que recibía iba acompañado de un temor. ¿Y si no lo logras la próxima vez? Mi autoestima se convirtió en una moneda que fluctuaba, donde el valor que creía poseer cambiaba con cada mirada crítica dirigida a mí. La sombra de mi madre, siempre exigente, era un espejo que reflejaba mis propios temores. La necesidad de su aprobación se convirtió en mi motor, pero también en mi prisión. En cada cumpleaños, cada celebración familiar, la misma pregunta resurgía: ¿por qué no puedes ser más como tu hermano? La comparación me desgastó, forjando una cadena invisible que me ataba a sus expectativas y temores. Mi hermano, el favorito, representaba un ideal que constantemente perseguía, pero del cual nunca podría escapar. Ahora, frente a mi pantalla, esos recuerdos persisten como una tormenta eléctrica en mi mente. Dibujo profundas inspiraciones de mi historia, y aunque me atormentan, comprendo que son las raíces de mi dolor. Reconocerlas es doloroso, pero también liberador. Es el primer paso hacia el entendimiento del ciclo que he vivido durante tanto tiempo. Cada vez que pienso en mi historia, los recuerdos emergen como un torrente, desde las exigencias de una madre perfeccionista hasta la indiferencia de un padre ausente. Pero entre la tristeza y la rabia, una pequeña parte de mí empieza a relajarse. Ahí está la niña que aún me acompaña, esa valiente Valentina que lucha por abrir la puerta hacia la comprensión y el perdón. Las raíces de mi dolor, mis creencias nucleares, no me definen, pero sí han sido los faros que ahogan mis pasos. Soy más que esas sombras. Soy el eco de mi verdad y la promesa de sanación. Al dar este paso de indagar en mi pasado, estoy empezando a entender que hay espacio para la compasión, la paz y, finalmente, la integración de mi historia. Con cada recuerdo, me acerco un poco más a la luz que deseo reclamar como parte de mí. Una tarde, buscando una forma de desconectar de la vorágine, de pensamientos que me atrapaban, decidí asistir a un taller sobre autoestima. No sabía que ese encuentro cambiaría el rumbo de mi vida. Te miraba, sin saber bien cómo me afectaría la chispa que estaba por encenderse dentro de mí. Fue en ese instante donde, entre las páginas de un libro sobre psicología, di con el concepto de la sombra de Carl Jung. Las palabras «la sombra es todo lo que hemos reprimido» resonaron en mí como campanas de alerta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, en mi pecho. Me sentí atraída hacia esa idea de que los aspectos más oscuros y olvidados de mi vida
podían ser una puerta hacia una comprensión más profunda de mí misma. Fue como si, en lugar de continuar escondiendo mi sombra, Jung me invitaba a abrazarla. Justo en ese momento empecé a recordar los años de dolor y de constante lucha, y comprendí que había algo más allí, algo que podía resultar sanador. Fue en esa charla que se introdujo el concepto de individuación, el proceso de integrar aspectos de nuestra sombra para alcanzar la totalidad. La curiosidad que se apoderó de mí en ese instante fue indescriptible, casi eufórica. ¿Podía realmente encontrar fuerza en mis heridas? ¿No era aún más liberador aceptar todas las partes de mí, incluso aquellas que había aprendido a odiar? Al llegar a casa esa noche, sentí que un rayo de luz se abría ante mis ojos. La imagen de mi infancia, compuesta por críticas y comparaciones, transformándose en un lienzo donde podía redibujarme a mí misma. La invitación de Jung a explorar lo desconocido que habita en el interior de cada uno se convirtió en un llamado irreprimible. En vez de temer esa sombra, empecé a imaginarme como una exploradora lista para desenterrar los tesoros ocultos en las profundidades de mi ser. Con la determinación pulsando en mis venas, busqué más sobre Jung. Cada página leída, cada teoría desentrañada se tornaba en un mapa que guiaba mi viaje interno. La idea de que todos llevamos una sombra divino resonó en mi interior, una parte de mí que se había quedado atrás, y que, sin embargo, tenía tanto potencial. Cada vez que leía sobre la relación entre la sombra y la autoaceptación, comenzaba a vislumbrar un camino hacia la sanación. Decidí que era el momento de explorar mis propios resentimientos y temores. Me senté en esa misma habitación en la que tantas veces había llorado, sosteniendo el cuaderno que me había dado mi padre. Las hojas en blanco parecían susurrar. Escribe tus verdades. Con el lápiz en mano, dejé que las palabras fluyeran sin censura. ¿Por qué necesito su aprobación para existir en paz?, me pregunté. ¿Por qué sentir que no soy suficiente? Las respuestas empezaron a surgir. Recordé momentos donde la expectativa de ser perfecta socavaba mi esencia. Más que nada, comprendí que mi lucha por la aprobación era un reflejo de mi propia sombra. El miedo a fracasar, a decepcionar, a no ser querida. Y allí, en ese acto de escritura, vi cómo había estado bloqueando mi verdadero ser detrás de una máscara construida para complacer a mi madre. Comenzar a soltar esa necesidad era igual a darme permiso para ser quien realmente soy. Esa noche, mientras la luna llenaba mi ventana de un brillo suave, me prometí a mí misma que abrazaría mi sombra, exploraría mis miedos, y en el proceso, aprendería a reconocer y nutrir mi niña interior. Era el momento de dejar de correr lejos de mí misma y empezar a avanzar hacia la aceptación. En medio de esa calma, la frase resonaba de nuevo. En el rincón oscuro de mi ser encontré la chispa de mi verdad. Por primera vez, empezaba a creerlo. De verdad. Este llamado de Jung no solo venía de su psicología. Era un susurro de la vida, una señal de que mi viaje hacia la autenticidad había comenzado. En lugar de simplemente cargar mis heridas, comenzaría a moldearlas. Convertiría el dolor en sabiduría. Así, con cada paso, mi sombra y mi luz se entrelazarían, forjando un nuevo camino que impulsaría mi individuación. Así empezaba el capítulo en el que mi historia ya no estaría definida por lo que había aprendido a esconder. Era hora de reconciliarme con esas partes reprimidas, abordar mis propios límites y liberarme finalmente de las cadenas impuestas por el pasado. El llamado de Jung había llegado en el momento justo, y ahora, con un nuevo mapa en mano, estaba lista para enfrentar lo que vendría. El amanecer de la aceptación llegó como un susurro de esperanza. Me desperté con un sentimiento renovado, lista para embarcarme en este proceso de autoconocimiento que sabía que sería intenso y doloroso. La promesa de confrontar mis sombras y complejos resonaba en mi alma como un mantra. Volvería a ese cuaderno, no solo como un simple diario, sino como una herramienta de autodescubrimiento, un espejo donde podría reflejar la verdad más cruda y hermosa sobre mí. Decidí que cada mañana me dedicaría a un espacio de reflexión donde pudiera escribir y explorar mis emociones más profundas. Las palabras empezaron a fluir como ríos, y cada frase me acercaba más a una comprensión más profunda de mí misma. ¿Qué es lo que realmente me bloquea?, me preguntaba mientras el lápiz marcaba el papel.
Empecé a identificar los complejos que me habían seguido durante toda mi vida. El temor al fracaso, la búsqueda insaciable de validación, la creencia de que nunca sería suficiente. Era como desenterrar viejas raíces en un jardín descuidado. Las memorias aparecían ante mí como fragmentos de un rompecabezas perdido. Eco de las veces que mi madre había criticado mis errores, la mirada desaprobadora de mis compañeros en la escuela, la idea de que cada intento debía ser una victoria, o de lo contrario, un fracaso fulminante. Gradualmente, empecé a darme cuenta de que esos eran solo ecos de las voces del pasado. Eran elementos de mi sombra, y en vez de temerlas, debía aprender a dialogar con ellas. Durante una de esas tardes de reflexión, me encontré con una memoria que no podía ignorar. Visualicé un momento específico, mi hermano recibiendo un premio en la ceremonia de fin de curso. La alegría de mis padres vibraba en el aire, mientras yo estaba sentada entre los espectadores, sintiéndome invisible. Recorrí mentalmente la sala atestada de sonrisas y abrazos, y en mi interior, esa pequeña Valentina gemía por reconocimiento. Aquel evento fue más que un simple intercambio de felicitaciones. Era la culminación de un ciclo de dolor comparativo y expectativas que habían estado grabadas en mi corazón. Consciente de que me encontraba en un punto de inflexión, decidí que quería explorar esta percepción de mí misma con más profundidad. Creé una serie de ejercicios para poner a prueba mis límites. Comencé a incluir en mi diario expresiones de gratitud por aquellas partes de mí misma que había aprendido a rechazar. Hoy agradezco mi vulnerabilidad, escribí un día. Hoy agradezco mi esencia imperfecta. Frente a cada sombra que identificaba, creé una contrapartida positiva, abriendo así un camino para que cada emoción negativa se transformara en autoaprecio. Uno de esos días, me senté en mi sofá, con el cuaderno en las piernas, y recordé una conversación que había tenido con una amiga cercana. Ella me había contado sobre su propia lucha con la autoestima, y en respuesta, sentí que había sido capaz de brindar consuelo a quien había sido un faro en mi vida. En esos momentos, me dio cuenta de la importancia de reconocer y aceptar nuestros propios desafíos. También se me hizo clara la conexión que tenemos con los demás. Cada vez que compartía mis historias, sentía que una parte de mí se iluminaba. La vulnerabilidad no solo brindaba espacio para el autoconocimiento, sino también para la conexión humana. Al final de la semana, una especie de epifanía me sorprendió mientras revisaba mis apuntes. Me di cuenta de que la aceptación de la sombra no solo era un paso hacia mi liberación, sino un acto de amor hacia mí misma. Era una forma de romper con el ciclo de la búsqueda de validación ajena, un despertar que no podría haber alcanzado sin mirar hacia adentro. En lugar de correr de mis propios demonios, decidí invitarles a una conversación. Por primera vez en mi vida, estaba eligiendo la autenticidad por encima de la perfección. En ese momento de autocuestionamiento y confrontación, reafirmé la afirmación que había empezado a resonar en mis pensamientos. En el rincón oscuro de mi ser encontré la chispa de mi verdad. Eran más que solo palabras vacías. Eran el reflejo de un proceso vital que me invitaba a integrar todos los aspectos de mí misma. Profundizando en mi viaje, comencé a investigar la idea de la anima y el animus, que Jung describía como aspectos del alma. Era hora de explorar mi lado femenino y masculino, esos elementos que a veces sentí estaban en conflicto. A través de la escritura, me permití danzar entre el poder, la intuición, la sensibilidad y la lógica. Comprendí que estas partes de mí no eran opuestas, sino complementarias. Explorar estos aspectos me sentaba cada vez más empoderada y me hacía sentir que podía reconocer mi autenticidad en todas sus formas. Mientras mis aprendizajes se arraigaban, también empecé a notar cambios en mis relaciones. Mi empatía se profundizó, y en lugar de buscar aprobación, comenzaba a ofrecer mi propia validación. Un día, en una conversación con mi madre, sentí el impulso de hablar acerca de mis sentimientos con honestidad. Expresé cómo sus expectativas me habían herido, en lugar de ayudarme, pero también le hice saber que había encontrado un nuevo espacio dentro de mí donde la aceptación podía florecer. A pesar de la incomodidad inicial, fue catártico. Estaba poniendo las bases de un nuevo diálogo, uno donde podía ser vista por completo, sin máscaras. El proceso de confrontar mis sombras continuaba, envolviendo mi corazón con una sensación de liberación,
a medida que me adentraba más en mi interior. Mi historia se estaba convirtiendo en un viaje transformador hacia el autoconocimiento, un movimiento hacia la luz que crecía en mí. Cada día era un paso más hacia la integración de todas las partes de mí. No sabía exactamente a dónde me llevaría este camino, pero en mis entrañas sentía que empezaba a florecer. El viento soplaba con fuerza esa mañana, como si el universo mismo me estuviera susurrando que un cambio significativo estaba a la vista. A medida que me preparaba para un nuevo día en el trabajo, sentía una mezcla de nervios y emoción. Desde que había comenzado mi viaje de transformación personal, la vida se sentía como un lienzo en blanco que estaba a punto de ser coloreado con decisiones más auténticas. Había llegado el momento de tomar una decisión crucial: priorizar mi bienestar emocional por encima de la necesidad de cumplir con las expectativas familiares. El día transcurrió con la normalidad habitual, pero sentía que una tormenta se gestaba dentro de mí. La iteración constante de mis propias inseguridades se presentaba ante mí como un eco antiguo. En la oficina, las tensiones se intensificaban conforme las críticas de mi jefe se hacían pesadas, y yo, en lugar de ceder ante la presión, decidí que hoy no permitiría que su juicio me afectara. En un rincón de mi espíritu, sentía la fortaleza de mis sombras ya no como cadenas, sino como una armadura. Durante nuestra reunión semanal, mi jefe, con su carácter imponente, no dudó en hacer notar sus descontentos sobre un proyecto reciente. Antes, sus palabras hubieran caído sobre mí como una lluvia de desdén, desmoronando mi confianza. Sin embargo, esta vez era diferente. Me senté al borde de mi silla, respirando profundamente, sabiendo que había elegido un nuevo camino, un camino donde mi voz contaba. Cuando finalmente tomó la palabra para criticar, levanté mi mirada y decidí responder. Entiendo que no estás satisfecho, pero creo que también deberíamos considerar las circunstancias que influyeron en el resultado. Estoy dispuesta a trabajar en esto, pero también creo que es importante reconocer los esfuerzos del equipo, dije con una confianza que no sentía en muchos años. Sentí una mezcla de pavor y empoderamiento. Un silencio embargó la sala por un breve momento, como si todos en la habitación estuvieran esperando que me desmoronara, pero por el contrario, me sentía más fuerte que nunca. El cambio de mi discurso fue recibido con miradas atónitas, y aunque no todos estaban listos para este nuevo yo, lo sentí como un amanecer personal. En ese instante, una oleada de liberación me envolvió. Había decidido, sin importar el resultado, ser fiel a mí misma, y no dejar que la crítica ajena determinara mi valía. La chispa que había encendido en mi interior comenzaba a brillar con claridad, iluminando no solo mis decisiones, sino también mis relaciones. La vida continuó, y decidí que había llegado el momento de establecer límites claros con mi familia. La duda y el miedo comenzaron a asomarse cuando consideré cómo mis decisiones podrían ser recibidas. Sabía que había un riesgo. Siempre había un riesgo al romper patrones establecidos. Sin embargo, el deseo de vivir autenticidad era más fuerte que el miedo a la desaprobación. Una noche, durante una cena familiar, decidí abordarlo. La conversación comenzó con banalidades típicas, pero mantuve el enfoque en mi corazón. Mientras mi madre compartía sus esperanzas sobre mi futuro y su deseo de que fuera como mi hermano, sentí que la presión sobre mi pecho volvía a aparecer. Este era el momento de alzar la voz. Mamá, lo aprecio, pero debo ser honesta. No aguanto la idea de ser comparada. Mi camino es diferente, y tengo que descubrirlo por mí misma. Recuerdo la consternación que interrumpió la conversación. Mi madre abrió los ojos, sorprendida. Incluso mi hermano, cuyo éxito siempre había sido un tema de conversación, se sintió incómodo en su lugar. En mi interior, una mezcla de miedo y realización se apoderó de mí. Había tejido palabras de validación sobre las expectativas que había llevado durante años, y era importante que ella las escuchara. La conversación se volvió intensa, pero no menos que necesaria. Había un dolor en su rostro, la desesperación de no querer perderme. A medida que las lágrimas se deslizaban por su mejilla, una parte de mí dolía por ella, pero al mismo tiempo reconocía que esta era mi oportunidad para liberarme de cadenas invisibles. Mamá, entiendo que lo haces por amor, pero necesito encontrar mi propia voz. No puedo seguir siendo la hija perfecta que no eres capaz de ver.
repetía en mi mente como un mantra. Al final de la cena, salió un rayo de luz. Mi madre, con voz temblorosa, se mostró vulnerable. No sé cómo manejar esto, Valentina, pero quiero que seas feliz. Esa afirmación fue un pequeño pero significativo paso hacia la comprensión mutua. Reconocí su dolor y, a su vez, mi fortaleza. Había elegido establecer límites amorosos. Aceptar mi sombra no solo me permitía ser auténtica, sino también permitir que los demás, incluida mi madre, me conocieran de verdad. Merecía el amor que siempre había anhelado y podía estar destinada a tenerlo en formas nuevas. Mientras las horas se disipaban, pensé en cómo un simple acto de atreverme a ser auténtica había creado un espacio para abrir caminos hacia el bienestar. En ese momento, la frase resonó en mi mente con renovada fuerza. En el rincón oscuro de mi ser encontré la chispa de mi verdad. Se estaba volviendo mi mantra, un mantra que ahora estaba vivamente arraigado en mi ser. A partir de esa noche, el cambio se volvió palpable. Comenzó a surgir en cada aspecto de mi vida. Las actitudes de los colegas en el trabajo cambiaron. Pude conectar con ellos a un nivel más genuino. Solidaridad y comprensión eran las nuevas bases que ofrecía y recibía. Las relaciones personales florecieron, y aunque algunas personas no entendieron o desaprobaron mis decisiones, aprendí a aceptarlo. Cada día se sentía como mejorarme. Con cada pequeño paso hacia la autenticidad, el camino se despejaba, iluminado por la valiente aceptación de mis sombras. Así comprendí que mi viaje no era solo sobre mí, era también sobre crear un espacio para aquellos que me rodeaban. Con penumbras del pasado a cuestas, el lienzo de mi vida tomaba forma nuevamente. Comenzaba a perdonar, tanto a otros como a mí misma. Mi revolución interna no solo era personal, era una cadena de influencia que podría tocar a quienes me rodeaban. Cada vez que elegía ser auténtica, no solo transformaba mi vida, sino que también abría la puerta para que otros se atrevieran a hacer lo mismo. Con cada nuevo amanecer, la vida parecía ofrecerme una nueva paleta de colores. La sensación de libertad que había empezado a afianzarse en mi interior se convertía rápidamente en un motor para actuar. Había hecho un compromiso inquebrantable conmigo misma: priorizar mi bienestar emocional y abrazar mi autenticidad. Esa energía renovadora se proyectaba no solo en mis decisiones, sino también en la forma en que me relacionaba con el mundo a mi alrededor. Una semana después de aquella trascendental conversación con mi madre, encaré otro desafío que había evitado durante mucho tiempo: mi relación con el trabajo. Había meses que la presión diaria se había vuelto agobiante y, en ocasiones, paralizante. Ya no estaba dispuesta a permitir que las críticas me despojaran de mi valor. Decidí que era tiempo de establecer límites claros y asertivos incluso con mi jefe, quien había sido un gran símbolo de mis miedos. El momento decisivo llegó durante una reunión sobre un nuevo proyecto. Mientras se discutían las tareas y entregas, un comentario despectivo sobre un trabajo pasado salió de su boca. Recordé las inseguridades que esos juicios solían provocar en mí. Sin embargo, esta vez, sentí que había recorrido un largo camino y que, en lugar de enmudecerme, debía hablar. Levanté la mano y, con voz firme, expresé: entiendo que estamos aquí para mejorar, pero también es importante reconocer las contribuciones del equipo y mi esfuerzo. Aunque sí cometí errores, también aprendí de ellos y estoy aquí para hacer del próximo proyecto algo extraordinario. Las miradas se volcaron hacia mí y una presión profunda comenzó a habitar el aire. A pesar de la tensión, sentía que estaba defendiendo no solo mis habilidades profesionales, sino mi esencia. La respuesta de mi jefe fue tibia, pero el cambio fue notable. Hay momentos en que una sola palabra puede allanar el camino hacia la transformación. Desde aquel instante, el ambiente en la oficina empezó a cambiar lentamente. Mis compañeros empezaron a ser más abiertos y comprensivos, y se creó un espacio donde todos podían expresarse. Así fue como la energía positiva que planté empezó a resonar, creando un círculo virtuoso de respeto y apoyo. En el ámbito personal, la transformación también se manifestó de maneras sorprendentes. Me di cuenta de que, a medida que practicaba mi libertad y autenticidad, mis relaciones empezaron a florecer. Un viernes por la noche, decidí invitar a mis amigos a casa para una velada sin pretensiones.
La idea era crear un espacio donde cada uno pudiera compartir sus sentimientos y experiencias sin juicios. Esa noche, la conversación fluyó como un río caudaloso. Había risas, lágrimas y reflexiones profundas. Al compartir mis propias luchas sobre las expectativas familiares y la búsqueda de la validación, alenté a otros a abrirse sobre sus propias sombras. Uno de mis amigos, que siempre había sido reservado, confesó sus batallas con la inseguridad. Al escuchar sus palabras, sentí que las capas que lo rodeaban se disolvían. La vulnerabilidad de los demás reafirmó mi compromiso de ser auténtica. Así, convertí mi hogar en un espacio de sanación. A medida que aplicaba estos principios, el concepto de hacer elecciones activas se volvió central en mi vida. No solo se trataba de defender mis límites, sino de tomar decisiones que alimentaran mi alma. Comencé a dedicar tiempo a actividades que realmente resonaban conmigo. Clases de cerámica, yoga e incluso retiros de meditación. Cada una de estas actividades comenzaba a ser un refugio, un espacio para reconectar con mi esencia y reforzar mi compromiso con el autoconocimiento. Aquella búsqueda se convirtió en un compromiso de acción. Mientras exploraba mi creatividad a través de la cerámica, empecé a hallar formas donde mis inseguridades se transformaban en arte. Cada pieza que creaba hablaba de mi viaje, un recordatorio tangible de que las imperfecciones pueden ser hermosas y significativas. Mi autoexpresión a través de esta forma de arte se volvió un símbolo de mi liberación. Ahora, podía mirar mis sombras y abrazar cada imperfección, reconociendo que el verdadero valor del arte, así como el mío, estaba en la historia que contaba. No fue sino hasta un par de meses después que comprendí que la práctica de la libertad implicaba ser una voz activa en la vida que me rodeaba. Decidir integrar la autoaceptación y practicar la autenticidad me empoderó a la vez que me permitió ver en los otros un reflejo de mi propia lucha. La vida a partir de esa práctica parecía más vibrante, y cada día se sentía como una página en un libro que estaba decidida a escribir a mi modo. Revisando mis relaciones familiares, noté un cambio en la dinámica con mi madre y mi hermano. La vulnerabilidad que se había establecido entre nosotros seguía creciendo, y vi en sus ojos un reconocimiento de que, aunque la historia era complicada, la disposición por sanar era más fuerte. Con el tiempo, invitaba a mi madre a mis clases de cerámica. Al igual que en nuestras conversaciones, allí podíamos crear juntas. La cerámica se convirtió en un nuevo espacio cansado, no solo de dolor, sino también de sanación y comprensión. En medio de los giros de los tornos, todas nuestras sombras se entrelazaban, creando formas únicas y bellas. Cada giro era un paso hacia la reconciliación. En lugar de dolor, comenzamos a tejer nuevos lazos que nos unían. Mis elecciones transformadoras se convirtieron en catalizadores, y la luz que había comenzado como una chispa, ahora iluminaba nuestro propósito familiar. Con cada nuevo día, seguía repitiendo la frase que ya se había convertido en una raíz en mi corazón. En el rincón oscuro de mi ser, encontré la chispa de mi verdad. Aprender a abrazar mis sombras había encendido más que una simple chispa. Había encendido una llama. Esta llama se convertía en un faro, no solo guiándome hacia mi autenticidad, sino iluminando el camino hacia la libertad que tanto anhelaba. Cada transformación era un eco de mi revolución interna, un testimonio del poder que reside en cada uno de nosotros para cambiar la narrativa de nuestras vidas. Al mirar hacia atrás, cada paso que había dado en mi camino de transformación revelaba una nueva identidad, una Valentina que se sostenía con confianza, entendiendo que mis cicatrices no definían quién era, sino que eran las razones de mi fortaleza. Lo que antes consideraba debilidades se había convertido en el tejido de mi narrativa renovada. Las semanas pasaron y experimenté un cambio palpable en todas mis relaciones. Mi conexión con mi madre y mi hermano se fortalecía y la vulnerabilidad que empecé a construir entre nosotros dio paso a un espacio de sanación. Un domingo, organicé un almuerzo en casa. La mesa estaba decorada con esmero, y mientras compartíamos historias, noté en sus rostros un cambio. Mi madre, en medio de la conversación, admitió sus propios errores y me dijo: «Nunca quise que te sintieras así». Este momento de sinceridad se volvió un pilar en nuestra relación, mostrando que los muros emocionales que nos separaban estaban comenzando a caer.
A medida que mis elecciones se hacían más asertivas, descubrí que mi transformación no solo beneficiaba mi vida, sino que también invitaba a otros a mostrarse sin máscaras. La conexión con mis colegas en el trabajo se intensificó. Cuando alcancé un nuevo reconocimiento, no fue solo un alivio por el éxito, sino una celebración de ser genuinamente yo. Cada crítica pasaba a ser una oportunidad de aprendizaje y no un espejo de mis defectos. Al abrazar mis verdades internas, permitía que otros se sintieran cómodos al ser vulnerables. Un viernes por la noche, un grupo de amigos se reunió en mi casa. Mientras compartíamos nuestros desafíos, cada historia resonaba con claridad. Cuando mi amigo confesó sus luchas con la autoestima, sentí que ayudarle a abrirse era también un acto de amor hacia mí misma. La vulnerabilidad que se exhibía en la conversación fortalecía los lazos que nos unían. Mi pasión por la cerámica también floreció. Cada pieza que creaba se convirtió en un símbolo de mi viaje. Las imperfecciones de la arcilla reflejaban las mías, recordándome que cada error podía convertirse en arte. Decidí invitar a mi madre a una de mis clases. Al trabajar juntas, no solo moldeábamos la arcilla, sino que también sanábamos nuestras propias heridas. Los giros del torno se tornaban en metáforas de nuestra relación, mientras nuestras sombras se entrelazaban en cada obra. Con cada día, repetía la frase que había comenzado a resonar en mi corazón. En el rincón oscuro de mi ser encontré la chispa de mi verdad. Esta no era solo una afirmación, era un faro que iluminaba mi camino hacia la libertad que tanto anhelaba. Aprender a abrazar mis sombras no solo había encendido una chispa, sino una llama vibrante que ahora guiaba cada una de mis decisiones diarias. Mi historia se estaba convirtiendo en un legado. Cuanto más compartía mi camino de sanación, más espacio creaba para que otros también empezaran a explorar sus verdades. La conexión con quienes me rodeaban se fortalecía profundamente. Cada decisión que tomaba se transformaba en un acto de cambio, no solo para mí, sino para los que también buscaban la autenticidad y la conexión genuina. Hoy, mientras reflexiono sobre este viaje, me doy cuenta de que cada paso hacia la liberación me ha traído a un lugar donde no solo florezco, sino que también inspiro. Las cadenas de mi pasado ya no definen mi futuro. He aprendido a forjar mis alas para volar alto. Mi historia no es solo sobre lo que perdí, sino sobre lo que he construido y lo que puedo continuar creando. Y con cada acción auténtica, sigo floreciendo, con la certeza absoluta de que soy suficiente y siempre lo he sido.